y me confirma, ya estoy compartiendo pantalla para saber si ya pueden visualizarla. Sí, señor, estamos en la primera diapositiva. Listo, bueno, entonces este es un trabajo realizado acá en el departamento de Caquetá, Colombia. Mi nombre es Hernán David Romero Reyes, psicólogo de profesión, especialista en seguridad y salud en el trabajo, máster en dirección de personas y gestión empresarial y maestra en gestión estratégica de capital humano. Junto a mi compañero Emanuel Arturo González, quien realizaremos la presentación de la presente ponencia, orientado a identificar esas estrategias que utilizan las empresas para el cuidado de la salud mental de los trabajadores, desde procesos organizacionales y también desde el cumplimiento normativo. Entonces, damos inicio. Bueno, entonces como tal, este es como ya lo mencionaba, el título de nuestra investigación. Tenemos como tal un estudio de análisis correlacional orientado a conocer las estrategias de intervención de lo que son empresas en el departamento del Caquetá, bajo las estrategias que realizan o identificar esas estrategias que realizan para el cuidado de la salud mental de los colaboradores. Esto pues es revisado desde las diferentes dimensiones de la gestión humana, que son los procesos organizacionales de reclutamiento y selección, los procesos de evaluación de rotación de personal y procesos de reinducción en las organizaciones, en la vinculación de personal pues, para garantizar la adherencia del trabajador a sus puestos de trabajo, las estrategias de compensación y la implementación de programas de apoyo al empleado, que son uno de los elementos importantes que deberían estar presentes en las organizaciones y que, como lo vamos a ver, tienen pues un impacto significativo en el trabajador. Desde luego el cumplimiento normativo, que es la evaluación de riesgo psicosocial y de clima laboral, como una estrategia para identificar factores de en los organismos a partir de las cuales se pueden diseñar estrategias de intervención significativas pues para mejorar el rendimiento, para cuidar la salud del trabajador, pues, desde luego evitar enfermedades laborales derivadas de las condiciones de riesgo psicosocial en los puestos de trabajo. Y desde luego todo lo que es el conjunto de implementación del desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que en Colombia es normativo, es de carácter obligatorio para todas las empresas y que enmarca una serie de acciones que busca pues precisamente disminuir los factores de riesgo de aparición de enfermedades, de incidentes y accidentes en el puesto de trabajo y que por tanto conlleva a la bienestar y a la satisfacción de los trabajadores como tal. ¿Cómo se desarrolló esta investigación? Esta investigación pues es con un diseño comparativo que se realizó en 2 cohortes, es una muestra no probabilística, porque lo que buscamos es identificar en un sector puntual de la población, que en este caso son empresas constituidas legalmente que tienen más de 5 trabajadores, entonces como tal responde a eso, a una muestra no probabilística en 2 cohortes durante el 2021-2022. El instrumento utilizado es una encuesta descriptiva de diseño propio, en el cual los ítems o las dimensiones que establecimos, que fueron mencionadas anteriormente, tenían pues unas escalas de respuestas para que hiciera fácil el proceso de cuantificar esos resultados y a partir de eso pues poder tener un análisis correspondiente a la información. El método de recopilación de la información fue mediado mediante un instrumento, un formulario de Google, pero de levantamiento, de recopilación de tipo presencial en las organizaciones y en municipios alejados o en municipios de difícil acceso, mediante un link de evaluación como tal. Todos estos datos pues, son procesados mediante Excel en el plugin de análisis de datos que nos permite tomar unos datos relevantes para el resultado de este proceso como tal. Emanuel, ¿continúas?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Emanuel González. Yo soy la otra persona que está también aquí a cargo de la presentación del día de hoy. Sobre los resultados que tenemos sobre la composición de las empresas encuestadas, eh, para comentarles que Caquetá es uno de los departamentos de más reciente creación acá en Colombia, y por eso su composición o la vocación, de hecho, desde la alcaldía de Florencia y el departamento de Caquetá, lo que es el gobierno de Caquetá, la vocación casi siempre se le ha dicho que sea ganadera. Sin embargo, la composición de las empresas que se tienen acá y que han sido encuestadas nos muestran un panorama distinto, nos muestran que la mayoría de las empresas son microempresas, en un 80% son microempresas, y muchas de ellas son dedicadas al comercio. Sin embargo, el apalancamiento verdaderamente fuerte son las empresas que tienen más de 100 empleados acá, que son las que tienen procesos mucho más consolidados en los procesos de salud mental acá en Colombia. Sin embargo, siempre nosotros dentro de nuestra composición de empresas, nosotros siempre quisimos observar, bueno, ¿y qué pasa con las empresas que son microempresas y que necesitamos saber cómo es que están asegurando los procesos de seguridad y salud en el trabajo? De aquí que ustedes conozcan la composición de la empresa y que podamos ver que las empresas acá en Colombia están de esta manera. Sin embargo, se han ido agregando diferentes empresas. Las empresas con las que más hemos tenido dificultades son empresas de la gastronomía, y el sector agropecuario no estaba presente en el 2021 y sin embargo ya se encuentra presente acá con nosotros. Siempre fue un poquito complicado las personas del sector agropecuario, a pesar de la vocación en el departamento, poder integrarlas a esta encuesta. Entonces, desde ahí es que nosotros podemos observar todos estos elementos que tenemos por ahí. Las empresas normalmente tienen menos de un año de creación, pero las empresas que tienen procesos más consolidados son aquellas empresas que ya tienen más de 10 años dentro de estar funcionando dentro de el departamento. De ahí que nosotros hemos ido viendo que a raíz de el año 2021-2022, recordemos que es un año de pandemia, hubieron cambios en la composición de qué empresas fueron las encuestadas aquí. Eso a nosotros nos parece importante hacerlo, reconocerlo, porque son años en pandemia que las empresas tuvieron que reconvertirse y los empresarios también tuvieron que reconvertirse. De ahí que nosotros pensamos que estas diferencias deben de ser interpretadas con precaución, porque también tendríamos que revisar las razones sociales y quiénes están dentro de las SAS o las SADCBs que tenemos acá, que consideramos que es importante saber quiénes son esas personas y si los dueños cambiaron de giro. Esa es una cuestión que también nos vale la pena. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? Cuando nosotros les preguntamos a ellos sobre los indicadores de reclutamiento y selección, se les hicieron varias preguntas. Aquí les presentamos unas de las más destacadas. Cuando se presenta una necesidad de empleo, ¿en dónde buscan las empresas aquí en Caquetá un candidato? Si bien tradicionalmente siempre se hacía por recomendaciones, ahora está empezando a tener un cambio acá en Caquetá, donde las empresas que son agencias de empleo, anuncios en redes sociales, ¿sí? Empiezan a aumentar y empiezan a disminuir las referencias de un entrevistador, ¿sí? E inclusive ya la publicidad radial empieza a tener un sentido. Es decir, para poder llenar una vacante acá en Colombia, en Caquetá, es necesario empezar a reconvertir estos elementos. Nos llamó la atención que las universidades
se siguen manteniendo en un lugar bajo. Recordemos que acá son universidades privadas pequeñas y una universidad grande que es la Universidad de la Amazonia. Entonces, de ahí esa parte importante de el reclutamiento y selección. Hay un cambio en dinámicas y esto implicaría que las empresas aquí del departamento de Caquetá están estableciendo diferentes estrategias para encontrar y seleccionar a los candidatos y también que los encargados de recursos humanos son los que lo están haciendo. También esa fue otra pregunta que les hicimos. Y los encargados de recursos humanos desplazaron a los dueños o desplazaron a los conocidos o contadores. Es decir, gente ya especialistas en salud, seguridad en el trabajo o psicólogos organizacionales empiezan a tomar estas decisiones y nos hace pensar que el reclutamiento y selección será mucho más específico. Pasamos a la siguiente dimensión. Los procesos de reinducción de personal y la rotación del personal. Cuando se da la rotación de personal aquí en Colombia, suele pasar que hay ciertos costos de inducción del personal, ¿sí? Y la que más puntúa para el año 2022 suelen ser costos por baja productividad. Una de las quejas que se han establecido últimamente por las empresas es que los costos de rotación son de esa manera. Sin embargo, nos llamó la atención que cuando a ellos se les pregunta cuándo es que ellos o con qué frecuencia ellos tienen la rotación de personal, la tienen cuando menos en las empresas pequeñas una persona cuando menos una vez al año. Es decir, en empresas de 1 a 10 personas, cuando menos rota el 10%. Sabemos que no es significativo estadísticamente, siendo una muestra verdaderamente pequeña en una microempresa. Sin embargo, en las empresas grandes, este proceso se sigue presentando. Entonces, eso nos lleva a pensar que la rotación de personal es un problema acá en Colombia, particularmente en el departamento de Caquetá, y que los procesos de reinducción solamente se están haciendo desde dos perspectivas. Cuando una persona se integra al trabajo o cuando menos se hace una vez al año. Es decir, no se están haciendo procesos de reinducción y eso genera costos para que ellos se puedan actualizar en lo que se tiene que estar haciendo dentro de sus funciones. A partir de eso es que nos llama la atención que los procesos de reducción de personal estén sufriendo en este momento en el departamento de Caquetá, particularmente en estos 2 años que son años de pandemia. Pasemos a la siguiente. También se les preguntó sobre qué incentivos se les dan al personal de las empresas. Sigue prevaleciendo los incentivos monetarios. De hecho, esa era una tendencia que se tenía en años anteriores previo a este análisis que se tiene de más de 150 empresas que se tienen nosotros en cualquiera de las dos cohortes, aumentaron en el 2022. Pero los resultados empiezan a mencionar que ya se están haciendo combinaciones de incentivos monetarios y de incentivos no monetarios. Es decir, ya empieza a haber una mezcla de ello, como ustedes lo pueden ver en la pantalla. ¿Qué sucede? En el año 2022 bajó drásticamente y se empezaron a hacer combinaciones de ello. A nosotros como investigadores nos está levantando una duda, que es, bueno, ¿cómo están decidiendo esta mezcla de incentivos las empresas? Esa es una. Y número 2, también nos está llamando la atención por qué este tipo de incentivos, viajes y combinaciones de elementos de estudio. Nos está llamando la atención cómo es que están decidiendo este tipo de incentivos no monetarios que acompañan normalmente a los incentivos monetarios acá en Caquetá. Pasemos a la siguiente. Finalmente, cuando nosotros le preguntamos, ¿sí?, sobre la atención que se le está brindando psicosocialmente
al trabajador, si bien las empresas tienen una frecuencia anual tanto de un análisis de riesgos psicosociales y un análisis de clima organizacional, porque la norma lo exige. Cuando se les pregunta a ellos, ¿sí?, sobre la implementación de estos atenciones psicosociales, es decir, cuáles son las estrategias de afrontamiento que se están haciendo. Anteriormente, en el año 2021, se decía que no se realizaba. Hay una pequeña variación sobre ello y se están empezando a hacer alianzas con otras empresas para tratar de hacer estas atenciones psicosociales hacia los trabajadores, y también se le está pagando a empresas que están haciendo evaluaciones de riesgo, evaluaciones de clima organizacional, y están permitiendo que profesionales empiecen a integrar a las empresas. Anteriormente se hacía en un trabajo in situ. Menciono, en Colombia es muy común que se tenga el COPAS, que es este Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de las empresas, y con el COPAS se estaban paliando muchas veces este tipo de situaciones. Ahora ya no es suficiente. Las empresas empiezan a darse cuenta de que es necesario que entren los profesionales, ya sea que esos profesionales estén en una empresa o que estén ofreciendo sus servicios a través de una empresa ya particular de consultoría de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, la pandemia este año 2021 se dio cuenta que las empresas necesitan una ayuda en estos elementos de seguridad y salud en el trabajo. Este es un panorama que nos permite ir midiendo el pulso a las empresas y a cómo se mueve la dinámica de trabajo, la dinámica sobre seguridad y salud en el trabajo, sobre estas 5 dimensiones, acá en el departamento del Caquetá. Estos son los resultados que nosotros hemos ido recopilando en 2 cohortes del 2021 y el 2022 para empezar a tener este trabajo. Nosotros tenemos unas proyecciones para otros años que nos permitan ir midiendo cada vez estos elementos, ¿sí? En la discusión nosotros encontramos, ¿sí?, que se tenía un bajo normativo en el departamento, las normas no se estaban cumpliendo, ¿de acuerdo? Y había un bajo ajuste en las estrategias para el cuidado de la salud mental de los trabajadores, pero ya es una dinámica que comienza a cambiar. Yo le cedo el micrófono a Hernán David para estos elementos de discusión. Gracias, gracias, Emanuel. Bueno, frente a estas discusiones, como de pronto bien lo manifestaba Emanuel, el cumplimiento normativo es bajo, pese a que es una obligatoriedad en las organizaciones, no hay un cumplimiento normativo. Por ende, al no haber un cumplimiento normativo que es de ley, menos o es en menor proporción el cumplimiento de otros procesos organizacionales que favorezcan el cuidado de la salud mental de los trabajadores. Entonces, aquí hacemos referencia que no solamente el hablar de la salud mental de los trabajadores o del cuidado de esa salud mental es bajo programas de apoyo y sobre identificación de riesgos psicosociales, sino que los diferentes programas o de los diferentes procesos organizacionales, por eso presentábamos al inicio unas dimensiones de abordaje, desde el mismo proceso de adherencia puesto persona en un proceso de selección y reclutamiento, desde un adecuado proceso de integración a la interfaz del trabajo por parte del trabajador con un proceso de inducción, reinducción inicial y periódica. Entonces, si no hay un proceso de cumplimiento normativo, es mucho menor el cumplimiento de procesos organizacionales que favorezcan al trabajador. Y también otro aspecto relevante en esto es, si nos damos cuenta de la muestra encuestada, es una muestra baja para, digamos, el gran número de empresas y microempresas que existen en el Caquetá, y es porque hay un bajo interés en participar en procesos investigativos. Entonces, acá retomamos lo anterior. No cumplo
no tengo ese, digamos, ese acoplamiento a las normas, por lo tanto no me interesa participar para quedar en evidencia. Entonces es baja la participación en estos procesos de investigación como tal, lo que hace, digamos, un poco más difícil conocer los datos reales. Puede haber bastante subregistro, que es, digamos, como el interés de nosotros irlos abordando, irlos develando, ir transformando esa cultura en las organizaciones, orientado pues como tal al proceso de cuidado de los trabajadores, prevención de enfermedades, prevención de incidentes y accidentes como tal. Hay como conclusión la identificación de una mayor necesidad de una mayor inversión en procesos de evaluación. No estamos realizando procesos organizacionales, ok, pero nos interesa entonces conocer cuál es el impacto y a partir de eso, pues digamos ya desarrollar acciones que sean reactivas, es decir, que intervengan sobre los factores identificados. El ideal debería ser que se trabajara sobre la prevención. No lo hacemos, trabajemos sobre ya resultados obtenidos de factores de riesgo. Entonces es importante que las organizaciones comprendan la necesidad, comprendan esta necesidad en su personal, hagan la inversión como tal en la evaluación de riesgos psicosociales, que de paso hacen un cumplimiento normativo y se evitan la exposición a sanciones económicas significativas acá en Colombia. Que como tal entiendan la importancia de los procesos de inducción, de retención de personal, del aporte al cuidado de la salud mental de los trabajadores, que eso, digamos, redunda en la seguridad de los empleados y en la disminución de estadísticas de incidentes y accidentes en los puestos de trabajo. Y como tal, para ese bienestar, para esa adherencia del trabajador a su empresa, esa motivación y que incremente el sentido de identidad y pertenencia, pues que realmente se trabaje sobre unos incentivos no solamente monetarios, sino de otros tipos que realmente sean de impacto, de interés y motivación para los trabajadores para aumentar ese compromiso como tal. ¿Qué implicaciones tiene este proceso de investigación para el futuro? Primero, que debemos continuar explorando bajo la misma metodología, bajo las mismas, los mismos ejes que utilizamos en esta encuesta, realizar un proceso periódico para conocer tendencias a futuro. Digamos que acá podemos ver una mínima tendencia porque es la comparación entre 2 años nada más, pero el propósito es que podamos tener un mini observatorio laboral donde podamos evidenciar esas tendencias en el cumplimiento de procesos, en el cumplimiento de normas, ya extendernos hacia otros horizontes que permitan comprender por qué se llegan a esos procesos, por qué se llegan, por ejemplo, a establecer esa combinación de incentivos a los trabajadores. Esto, pues, desde luego, es la inclusión de nuevas áreas de evaluación que permita ampliar esta comprensión de resultados. Trabajar sobremanera para ampliar la muestra de empresas encuestadas es un tanto complejo por lo que manifiesto anteriormente. El no cumplimiento de la norma busca entonces sencillamente quedar como en el anonimato y no quedar expuesto de que no estoy cumpliendo, porque digamos que fue algo que se evidenció durante el proceso de recolección de información. No, no estoy cumpliendo, pero ponga que sí. Fue algunos de los comentarios que planteaban al hacer levantamiento de la información. Entonces, es una de las dificultades o de los talones de Aquiles que tenemos para ampliar la muestra de las empresas. Esperemos que en este 2023 que se tiene planteada hacer una nueva evaluación bajo los mismos parámetros, tengamos un mayor número. Esto pues nos permitiría realizar un análisis de tendencias en el tiempo, no solamente de riesgos, sino programas de intervención, de incidencia de esto en la estadística de accidentes y de enfermedades laborales derivadas de la salud mental, y que podamos, pues como tal, hacer unos análisis mucho más amplios, tendencias, correlación, análisis, regresión, que nos permitiría desde la academia, desde la Universidad de la Amazonía,
establecer pues, parámetros de programas de extensión y proyección social que beneficie o que impacte positivamente a las empresas y que le ayude a superar, digamos, esos déficits en los procesos organizacionales y que como resultado final sea el beneficio para el bienestar y para la salud mental de los trabajadores. Esa, pues, como tal, es nuestra referencia, nuestro proceso de investigación. Muchas gracias.